Y yo quisiera abordar algunos otros temas que creo que vale la pena tratar. Para irnos temprano, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, híjole. Ah, qué caray. El cuerpo lo sabe y lo exige, lo demanda, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a reanudar. Tú no eres nada del magistrado Hernández Cimental. Nada, son diferentes cimentales. Cimentales con I. Ok. Ah, ok. No, no. Pues vamos a reanudar. Yo sé que ya andan cansados, han trabajado toda la semana exhaustivamente. Ya es viernes, ¿no? Ya yo soy consciente de que ya estamos en el último tramo de nuestra semana laboral, pero vamos a tratar de darle celeridad y sobre todo abordar creo que temas que vale la pena tratar. Intermedia. Aspectos a tratar en la intermedia. Hay muchos, y dentro de los muchos que hay, quisiera abordar dos. Quisiera abordar dos tópicos en la intermedia. Quizá les van a hacer mucho ruido esta visión. Esto que lo vengo aquí a exponer, que me dieron la oportunidad, me generaron la invitación para venir a exponerlo. Lo he venido exponiendo en otros escenarios, en tribunales locales y en el propio federal, fiscalías, en fin, y digo, pues si lo he expuesto en otros lados, ¿por qué no exponerlo en mi propio estado y en el tribunal al que yo llegué a pertenecer, ¿no? Y que lo vuelvo a mencionar por trillado que suene, pero tengo más tiempo fuera que lo que estuve en el tribunal, pero me sigo sintiendo formando parte de él, me sigo sintiendo parte de él. De verdad que sí, y no es no es deshonesto, lo digo con toda honestidad. Bueno, intermedia, la acusación. Hay mucho que hacer en materia de acusación, la depuración de la misma, como la eventual depuración de la actividad victimal y de la defensa, pero como la base del juicio es la acusación, sin acusación no hay preparación, sin acusación no hay juicio, pues vamos a abordar en este caso la acusación. He venido desarrollando una postura sobre la acusación y sus vicios, como también no nomás la acusación, sino todas las demás actividades y sus vicios, pero ahorita en este caso en énfasis en la acusación, de advertir diferentes criterios de clasificación de vicios. Ojo, lo que les voy a decir desde esta postura académica no van a encontrar en correspondencia o no va a tener asidero en muchos criterios que incluso se han acuñado en el ámbito mexicano, pero que creo que pues puede detonar para en este caso la finalidad de impulsar la transformación de ellos en la medida en que haga sentido. Criterios de clasificación que obedece, por ejemplo, a la naturaleza jurídica del vicio. Creo que el primer criterio que obedece a la naturaleza jurídica puede ser formales los vicios o pueden ser materiales. La verdad es que he encontrado diferentes acepciones o nociones sobre lo que debemos entender por un vicio formal respecto a un material. Por vicios formales me he encontrado con criterios de meros accidentes en la elaboración del escrito, errores de dedo, aspectos meramente, así lo he visto, accidentales, que no trascienden en el resultado. Por vicios formales también he encontrado esta noción, los que no se refieran a los hechos, los que no se refieran a la prueba y cuestiones de esta índole. A mí en lo particular no me ha hecho sentido esa idea.
yo sostengo una postura diferente, quizás la van a ver descabellada, la van a apreciar descabellada. Para mí un vicio formal es un vicio que compromete la forma de la acusación, como un vicio formal es la que compromete la forma de la imputación, como un vicio formal es la que compromete la forma de un alegato o la forma de una solicitud o lo que fuere. En el caso de la acusación, pues la nomenclatura, lo he venido insistiendo ayer y hoy, no hace la esencia. La nomenclatura me permite identificar un acto, no lo construye, sino me permite identificarlo. La nomenclatura hace etiquetas. Entonces, no porque tenga un escrito que diga acusación y no hay nada, es una acusación. El artículo 335 del Código Nacional, pues menciona, enuncia cuáles serían los contenidos mínimos a atender en un llamado escrito de acusación. Y digo escrito de acusación porque la acusación se expresa procesalmente por escrito, no oralmente como la imputación en una audiencia, sino por escrito en la fase y escrita de la etapa intermedia. Para que haya acusación no necesito una hoja en blanco y que arriba diga acusación. Eso no hace la acusación, sino que tenga los contenidos que menciona el 335. Entonces, pues el numeral 335 me establece que para que podamos hablar de una acusación se debe mencionar ahí quién es el acusado, su defensor, la víctima, su asesor en su caso, los hechos, la calificación jurídica de los hechos, que en realidad la calificación jurídica la hemos venido relacionando como el nomen juris, cuando en realidad la calificación jurídica es todo el derecho invocado para interpretar jurídicamente algo. O sea, dentro de la calificación jurídica tenemos el nombre del delito, pero también el grado de intervención. Pero la tradición procesal mexicana ha desagregado el grado de intervención como si fuera algo distinto de la calificación jurídica, cuando en realidad forma parte de la calificación jurídica. Pero no quiero ya distraerme de eso. Entonces, calificación jurídica entendida como tal, el nombre del delito con su grado de intervención, los preceptos jurídicos aplicables, la pena o penas que se solicitan, si va a ser privativa de libertad, si va a ser pecuniaria, etcétera, reparaciones de daño, en fin, medios de prueba que se ofrecen para ser desahogados en la audiencia de debate de juicio oral, medios de prueba que se ofrecen para ser desahogados en su caso en la audiencia de individualización de sanciones y reparación de los daños, entre otros contenidos. Todo eso es lo que hace a una acusación. Si yo le quiero llamar mesa a un objeto, pues debe tener cierta estructura para poder, con base en esa forma, llamarle mesa. Pues debe de tener una tabla, debe de tener un elemento diferenciador del piso, puede estar separada del piso por una plataforma, puede estar separada del piso por patas, puede tener 4 patas, puede tener 3 patas, puede ser, reitero, una sola plataforma diferenciadora. Que tenga 1 metro de altura, 1,5 metros, 50 centímetros, eso es otro boleto, pero es una mesa. Habrá posturas incluso minimalistas donde la pura tabla, aún sin patas, diferenciada del piso, haga una mesa. Obviamente con argumentos de refutación, decir eso no es una mesa, es una tabla lisa y llana. Para que podamos hablar de una mesa, en una estructura ordinaria de mesa, debe tener un elemento más allá de los milímetros de separación a un piso que lo diferencie. Pero también puede decir, espérame, es que es una postura rígida de mesa. Y esta es una postura de una mesa como una tabla que diferencia del piso que la sostiene para poder soportar algo. Entonces, si por ejemplo estuviera empotrada en la pared, ya no hablaríamos de mesa, hablaremos de una barra, por ejemplo. Entonces hay ciertas cuestiones estructurales que me permiten diferenciar por su estructura, por su forma en la que se nos representa nocionalmente en nuestra mente, diferenciarla de una silla o diferenciarla de una barra. Entonces, si yo presento un escrito en términos del 340, yo no le pudiera llamar acusación, le pudiera llamar contestación a la acusación. O un escrito en términos del 338, que es el eventual escrito victimal. Pero la acusación debe de reunir contenidos que establece, enuncia el precepto 335. Por eso me atrevo a decir que un vicio formal es una ausencia de contenidos, no hay materia. Un vicio material es una presencia de contenidos, pero de contenidos equivocados. Esa es la noción que yo he venido sosteniendo. Reitero, una noción que ya tiene algún tiempo y que por supuesto se va modulando conforme se van apreciando argumentos.
bajo esta idea, un vicio formal es una cuestión de continentes vacíos sin contenido. Un vicio material, una cuestión de continentes con contenido, con materia. Entonces, si yo tengo una acusación donde no pongo el nombre del acusado, eso es un vicio formal. Si pongo el nombre del acusado, pero no es Juan García el de este asunto, sino que copié, pegué y al editar se me quedó el del acusado de la acusación de ayer, ese es un vicio material. Hay materia en la acusación, pero la materia es incorrecta. Entonces, por su naturaleza jurídica, considero que los vicios pueden ser formales, vicios materiales. Un vicio formal es que está ausente el relato de hechos. La fracción tercera del 335 exige que la acusación contenga relato de hechos. Entonces el vicio formal es que no tiene relato de hechos. El vicio material es que se me quedaron los hechos del asunto de ayer cuando hice otra acusación y pues se me fue, se me chispoteó, dijera Chespirito, y se me quedaron ahí los hechos del otro asunto. Ese es un vicio material. Senté materia, pero la materia es incorrecta, es errónea. Hay materia. Primer criterio diferenciador, por su naturaleza jurídica en formales, en materiales. Segundo criterio, por su cantidad, un criterio cuantitativo. Pueden ser integrales, pueden ser totales, pueden ser parciales. Un vicio integral es ausencia integral de contenidos, no hay nada, o sea, o no presento ni siquiera el escrito, o presentándolo lo pongo en blanco y lo único que digo bajo un fraude de etiquetas meramente nominativo le pongo acusación para que diga ahí que como un safe en el base, diga que presenté la acusación, porque ahí dice acusación, bajo una idea altamente probable nominalista de que si yo le pongo nombre ya hay actividad y no la hay. Esto viene mucho desde el derecho romano. En la escuela de los proculeianos y de los sabinianos, ¿no? En la escuela de los proculeianos, por ejemplo, para definir quién tenía, por ejemplo, la propiedad sobre un objeto, en la escuela de los proculeianos obedecían, en el caso en concreto, a la materia misma y en los sabinianos a la forma. Ojo, bajo esta idea, pues son nociones que podemos transitar. Habrá quien diga, no, eso de vicio formal y vicio material no me haga sentido. Yo sostengo esta tesis. Vicio integral, ausencia cabal de pe a pa de contenidos. O no hay escrito vicio integral, o habiendo escrito lo único que le puse fue acusación, que eso y nada es básicamente lo mismo. No hay hechos, no hay prueba, no hay derecho. Vicio total es ausencia de un rubro, como la palabra lo dice, totalmente. Un vicio total es en materia de hechos que no hay nada de relato de hechos. Un vicio parcial es que sí puse el relato de hechos de este asunto, pero me faltó ponerle la fecha, o me faltó ponerle la hora, o me faltó poner el lugar, o sí le puse tiempo y espacio, pero me faltó ponerle personajes. O sí le puse personajes, pero no le puse conductas. No le pongo en el escrito qué hizo o dejó de hacer nuestro imputado, nuestro acusado, para irlo a enjuiciar. Entonces, es un vicio en materia de cantidades parcial. Entonces, por su calidad, sería el tercer criterio de clasificación, los diferencio, los distingo, vicios sobre los hechos, vicios sobre la prueba, vicios sobre el derecho. Eso es por su cualidad. Un vicio sobre los hechos, pues es, reitero, que no menciono, por ejemplo, el nombre del imputado. Ese sería un vicio sobre hechos, porque el nombre es un hecho y hay que probarlo. O el de la víctima. O en el capítulo, reitero, en el capítulo tercero de la acusación, un vicio sobre hechos es que no pongo la historia sobre la que va a versar el juicio oral desde mi perspectiva como actor. Ese es un vicio sobre los hechos. Un vicio sobre la prueba es, por ejemplo, que no le pongo el nombre de un testigo, o no le pongo el objeto probatorio de un órgano de prueba que ofrezco, o no le pongo el domicilio, y no le pongo el domicilio total o parcialmente. Vicio sobre la prueba, vicio sobre el derecho. En el rubro de calificación jurídica está vacío, o sí le pongo, pero no le pongo grado de intervención, o sí le pongo calificación jurídica y grado de intervención, pero no pongo la pena que solicito, y la pena es una consecuencia jurídica, es derecho. Entonces no sé qué pasó, se me borró el cambio, no lo guardé, estaba haciendo la acusación, me dijeron, oye, que pasó tal evento y fúmbale, le pongo, según yo lo guardé, me fui, cuando regreso, no, pero se me vence el plazo, lo imprimí, presenté y no viene nada respecto de la pena. O la norma contempla pena privativa de libertad y también pena pecuniaria. Entonces puse solo la privativa de libertad, pero no la pecuniaria, o puse la pecuniaria y no la privativa de libertad.
Esos vicios sobre el derecho. O sí le pongo calificación jurídica con grado de intervención y penas, pero no pongo preceptos jurídicos que considero son los aplicables. Ejemplo, un vicio formal total sobre hechos es que no hay nada de historia en el escrito de acusación. Un vicio formal parcial sobre los hechos es que sí está la historia, pero hay pedacitos que no se están comunicando. La fecha o la hora o el lugar o la conducta o alguna situación que se estima indispensable para que la historia se entienda. Ese es un vicio formal parcial sobre los hechos. Vicio formal total sobre el derecho, que va a ser muy difícil que se dé. No pongo nada de calificación jurídica, nada de grado de intervención, no pongo qué pena solicito, no pongo preceptos jurídicos que considero los aplicables. Vicio formal parcial sobre el derecho, sí pongo la calificación, pero omití el grado de intervención. Sí pongo calificación más grado de intervención, pero no los preceptos jurídicos aplicables. Sí pongo todo ello, pero no pongo qué pena pido privativa de libertad. O sí pongo cuánto pido de privativa de libertad, pero no la pecuniaria que la tipo penal contempla, la norma establece. Esos son vicios formales parciales sobre la prueba. Vicio formal total sobre la prueba. Cumplo con los hechos, cumplo con el derecho, medios de prueba ofrecido, está en blanco el escrito, no hay nada, ni un solo medio de prueba ofrecido, ni para el debate ni para la individualización de las sanciones. Difícilmente se va a dar, pero es una posibilidad. Vicio formal total sobre la prueba. Vicios materiales. Si pongo materia, pongo contenido, pero el contenido es erróneo. Vicio material total sobre los hechos. La historia integral no es del asunto que estamos trabajando, es de otro asunto que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que hice fue copiar, pegar, pero al editar se me quedó completamente la historia de ese otro asunto. Vicio material total sobre los hechos. Vicio material parcial sobre los hechos, si es el asunto del caso en concreto, nada más que el errorcito de dedo hizo que en lugar de poner 31 de marzo, le puse, como soy disléxico, 13 de marzo, y los hechos son 31 de marzo. O en lugar de ponerle marzo, el autocorrector, o yo que estaba escribiendo, y es uno de los 300,000 asuntos que llevo, cuando me estaba dictando una persona, o yo le estaba dictando a un colaborador, a un escribiente, escuchó mal porque tiene un taponzote de cerilla, y entonces en lugar de ponerle marzo, le puso mayo. O en lugar de ponerle 2017, cuál fue el año de los hechos, le puso 2016, o peor aún, 2071, que todavía por cierto no existe, faltan décadas para llegar a ese año. Ese es un vicio, ese pedacito está incorrecto, hay una porción del hecho incorrecto. Vicio material parcial sobre el hecho. Sobre la prueba igual. Cuando pongo en tema probatorio, tengo dislexia y en lugar de poner Juan González Pérez, pongo Juan Pérez González. Juan Pérez González no tiene ninguna vela en este entierro, es Juan González Pérez. Puse materia, pero es incorrecta. O en lugar de Pérez le puse Perea. O en lugar de Juan era Johan, o Joan, o Jonathan, en fin. O sea, puse materia, pero es incorrecto. O cuando estaba haciendo el escrito, se me hizo bolas el engrudo, y entonces el punto de prueba de Juan se lo puse a María y el de María se lo puse a Juan. Es vicio material parcial sobre la prueba. O me equivoqué en el domicilio, en lugar de ponerle San Felipe primera etapa le puse quinta etapa. O en lugar de ponerle San Felipe le puse Santo Niño. O en áreas metropolitanas, en lugar de ponerle Monterrey le puse San Nicolás. O en lugar de ponerle Ciudad de México le puse Estado de México. En lugar de ponerle Avenida Benito Juárez, delegación Coajimalpa, le puse Avenida Benito Juárez, delegación Cuauhtémoc. Hay una porción de la prueba, que es el domicilio del sujeto, que está incorrecto. O en lugar de ponerle Miguel Hidalgo número 100, le puse Miguel Hidalgo número 10, o Miguel Hidalgo número 1000, o Miguel Hidalgo número 200. Hay una porción de la prueba que es incorrecta. Son 10 testigos los que aparecen en la investigación. Se me pegaron las hojas y como no me sé todo ese asunto de memoria, porque es este asunto más los 300 que llevo como servidor público, se me pegó y no me percaté de un décimo y puse 9. Ese es un vicio formal parcial. En lugar de haber puesto en el escrito los 10, puse 9. Como si hubiera puesto 0 y es un vicio formal total sobre la prueba. Que es a donde voy, a lo mucho que les he dicho de la paradoja, que a veces vale más que equivocarse menos. Van a ver ahorita con las respuestas que hemos visto de los jueces de este país.
porque lo vemos bajo una idea rigorista, como de preclusiones que se van dando en el proceso, en donde perdió su oportunidad, bajo esta idea. Chicken go, dijera la licenciada Delia Meléndez. Bueno, así era. Entonces, sobre esa base, bueno, pues encontramos pues la posibilidad de estar equivocándonos. Tengo el derecho. El hecho fue, como les ponía hace rato, el hecho fue que el sujeto recibió un vehículo para repararlo y ni tardo ni perezoso lo fue a vender. Ese fue el hecho. Pero cuando le pide al colega, oye, ¿tienes por ahí un formato de acusación? Ah, sí. Y mi colega es de otra unidad de redes sexuales y le puse ahí en derecho que eso es una violación. Obviamente no es una violación. Nada más que estoy miope, ando muy cansado y es uno de los 300 asuntos, y etcétera. Y le puse ahí violación. Es un vicio material sobre el derecho. Ese no es el derecho que debía haber invocado. O en lugar de ponerle autor era partícipe, o a la inversa. Que por cierto, en muchas fiscalías del país hay pluralidad de imputados y todos son coautores, todos. Ah, chulada, bonita cosa, ¿verdad? Como si no hubiera participación, ¿verdad? Ya sea como inductor, ya sea como cómplice. Todos son coautores. No sé si aquí lo han visto eso, pero en otros lugares del país ha sido como constante. Pues bueno, sobre esta base, bueno, pues ¿a qué nos referimos? Pues la posibilidad de que tenemos acusaciones con este tipo de inconsistencias. ¿Qué pasaría si un agente del Ministerio Público presentara una acusación que no tiene absolutamente nada que ver con este asunto? Ese sería un vicio material integral de la acusación. ¿Por qué integral? Porque hechos, la prueba y derecho no tienen nada que ver con el asunto del caso. Y es integral porque sí puso materia, pero es de otro asunto. ¿Directo al sobreseimiento? ¿Sería razonable? ¿Verdad que no? Soy de la idea que cuando hay vicios integrales o bien totales, se tienen que reparar desde la fase escrita de la etapa intermedia. Y lo que considero que debería de señalar el juez es dictar el auto de trámite donde tiene por recibida la acusación y se aprecia que de su contenido no guarda correspondencia con el asunto sobre el que versa el proceso, según los revelados del auto de vinculación. Y se le va a hacer saber al acusador que tiene que regularizarlo. O directo al sobreseimiento. Porque si es así la cosa, pues padrísimo, el sí y el cómo lo tiene. Dice, ya sé cuál es la fórmula para hacer con este juez lo que me dé la gana. Le presento una acusación equivocada porque no me va a tolerar. ¿Verdad que no será razonable? A lo mejor hasta se le hizo bolas el engrudo y en lugar de presentar en un asunto la acusación perengana, se equivocó y presentó otra. O deliberadamente hasta por una situación de esta índole. ¿Qué pasaría si se equivoca completamente en los hechos? Vicio formal total, no hay nada de hechos o la totalidad de los hechos son de otro asunto. Hay que dar una respuesta. Considero que el juez tendría que dictar el auto y decirle al acusador pues que cuenta con un plazo de 3 días para que proceda a sanearlo, en el entendido que de no hacerlo advertirá que no tiene elementos para presentar una acusación. Y si no tiene elementos para presentar una acusación, pues entonces ya pudiéramos eventualmente irnos al escenario de un sobreseimiento. Y ojo, no en todos los casos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la fiscalía omite presentar el escrito de acusación? Que ese sería la ausencia total de la acusación. No hay escrito siquiera integral de la acusación. No hay nada, ni una letra, ni una hoja. No hay nada. ¿Qué nos dice el 325? Se actualiza un plazo de 15 días adicionales para decirle al titular de la fiscalía para que él o el servidor público en quien delega la facultad proceda dentro de los otros 15 días a presentar la acusación, con apercibimiento que de no hacerlo dictarán el sobreseimiento. ¿Esa es la cláusula legal o no? Hubo algunos colegiados en Veracruz y en Puebla que surgieron de esos colegiados criterios de una interpretación de una jurisprudencia de la primera sala del sistema anterior. La ponente fue la ahora secretaria de Gobernación, la entonces ministra Olga Sánchez, en donde si no presentaba conclusiones el Ministerio Público, el efecto del amparo era regresar el asunto hasta ese momento donde las tuviera por no presentadas y dictar el sobreseimiento. Pues con base en eso, lo que definieron es, obviamente, por analogía, si no presentas en los 15 días, se advierte que es inconstitucional
el numeral 325 y no va a haber 15 días más, directo al sobreseimiento. Eso fue lo que hicieron Veracruz y Puebla. El pleno del sexto circuito, que es Puebla, cambió de postura y dijo: si la norma le reconoce otros 15 días más, hay que respetar lo que la norma establece. Una visión formalista, meramente de argumento ad baculum, de que si papá legislador lo considera, pues hay que decir lo que papá legislador. Yo creo en un argumento más allá, y es la cualidad de la legitimación. Si yo como fiscal le dijera a un juez: sobresea porque me desisto del ejercicio de la acción, necesito legitimación especial. El juez me tendrá que prevenir: oye, ¿estás autorizado por tu procuraduría, por el fiscal del estado o el servidor público para que me vengas a pedir sobreseimiento por desistimiento del ejercicio de la acción? Porque la acción penal se ejerció en términos del 211 con la petición de orden de aprehensión o citatorio, o con la puesta a disposición en flagrancia o urgencia. O sea, la acción penal ya está ejercida. Tan ejercida está que ya no puede dictar el no ejercicio en términos del 255. Lo que cabría es el sobreseimiento. ¿Qué pasaría si el sujeto me dice: no, el procurador ni enterado está, pero pues yo quiero que sobresea, me estoy desistiendo? ¿Tendría eficacia ese desistimiento del ejercicio de la acción? No tendría ninguna eficacia, ¿verdad? ¿Cumplió la prevención? No, ¿verdad? No se sobreseería. ¿Y qué tipo de voluntad estaría haciendo valer el fiscal? Voluntad expresa. Expresamente le pide al juez que lo encuentre desistido del ejercicio de la acción y provea el sobreseimiento. Tache. ¿Qué pasa con el plazo de los 15 días adicionales? ¿Qué objetivo busca? Que esté legitimado porque tiene los efectos de un desistimiento del ejercicio de la acción. ¿Qué tipo de legitimación es? Legitimación, en este caso, cuando la fiscalía dentro de los siguientes 15 días no presenta la acusación, entonces se interpreta que se desistieron del ejercicio de la misma. Esos colegiados, que ya cambió la postura, al menos en el sexto circuito, conforme el criterio de su pleno de circuito, esos colegiados, a mi consideración, de manera indebida, le reconocieron más eficacia a la legitimación por voluntad tácita que a la legitimación por voluntad expresa. Y nunca, nunca puede tener más calidad la voluntad tácita que la voluntad expresa. Nunca. Porque si hipotéticamente el fiscal me hubiera dicho: sobresea, sin estar autorizado para desistirse del ejercicio de la acción, nunca hubieran sobreseído. Entonces, ¿qué hago como fiscal? De tarugo le pido que sobresea. Me espero a que pasen los 15 días y le van a reconocer el mismo efecto, porque no me van a permitir los 15 días adicionales. Por eso en los 15 días se le dice ya no al servidor público del caso, sino al titular de la institución, para que él o el quien delega la facultad diga: haces tuyo el planteamiento del que no presentó la acusación, y si lo haces tuyo no va a haber presentación en los 15 días adicionales. Pero si no lo hace de él, ¿qué es lo que va a hacer dentro de los 15 días adicionales? Presenta la acusación. Y cuando presenta la acusación, ¿cuál es la interpretación de eso? Que nunca estuvo legitimado para dejar de presentar la acusación. Por eso me parece absurdo que se le reconoció más eficacia a la voluntad tácita que a la voluntad expresa. Porque, insisto, si el fiscal expresamente le hubiera dicho: sobresea porque me desisto del ejercicio de la acción, le hubieran mandado por un tubo al fiscal porque no estaba autorizado. Digo, pues de tarugo le digo expresamente que sobresea por desistimiento del ejercicio de la acción, hago que la Virgen me habla, me quedo dormido, pasan los 15 días y van a proceder a dictar el sobreseimiento, porque no me van a tolerar los 15 días adicionales sobre la base de que el 325 afecta la igualdad y es inconstitucional, que fueron los efectos de esos amparos. No sé si transmito el punto. Entonces, aquí la respuesta es: si no hay hechos, creo que tiene que salvarlo. Sí. No, pues. O sea, no se presentó en los primeros 15 días del 324. Sí, no importa, pero no, a ver, ¿no se presentó dentro de los primeros 15 días? Habría que ver eso, habría que... ¿Eh?
No, pero no se hizo en términos de los 15 días originales, ni en los siguientes 15 días, o dentro de los siguientes 15 días sí se presentó. Y lo que consideraron era inconstitucional el 325. Wow, impresionante. No, pues terrible, lamentable. Pero bueno, aquí el punto es ese. Aquí el punto es el siguiente. Si la acusación es integralmente incorrecta, creo que no llevaría súbito a dictar un sobreseimiento, sino que se le tendría que decir al acusador: oye, no sé qué pasó contigo, tampoco me tienes que dar tanta cuenta, lo único que sé es que esta acusación no tiene ninguna relación con este asunto. Vicio material integral de la acusación. A lo mejor vas: ay, perdóneme, es que le presenté el del asunto tal que era para mañana y me equivoqué. Yo qué sé. O, como les digo, hay ausencia total de acusación, vicio integral formal de la acusación. ¿Qué tendría que detonar? Siguientes 15 días para que diga su institución: efectivamente, tienes 15 días adicionales. Si en los 15 días adicionales no presentas la acusación, entiendo que se están desistiendo del ejercicio de la acción penal. Legitimación por omisión. ¿Sí me explicó? Legitimación por acción es que le hubiera expresamente autorizado: ve al proceso, ve a la audiencia con el juez y dile que te desistes del ejercicio de la acción y pides el sobreseimiento. Esa es legitimación por acción, y la otra es por omisión, cuando después de los 15 días no hay escrito. Esto perfectamente creo que se puede subsanar en la intermedia. ¿Qué pasaría si un imputado, fíjense las respuestas que a veces damos, un acusador presenta un escrito y en lugar de poner 2017 como fue el año cuando acontecieron los hechos, le pone 2071? Va a haber más probabilidad que le toleren la corrección, que por supuesto que es razonable, a diferencia que le hubiera puesto en lugar de 2017, 2016, cuando el 2016 es materialmente posible que aconteció, porque ese año ya pasó, pero no ha pasado el año 2071. Es más probable que le toleren ese tipo de errores. Ambos serían tolerables, pero con mayor probabilidad va a haber un debate innecesario cuando se equivocó, en lugar de ponerle 17 con 16, a que si en lugar de ponerle 17 le puso 71, va a decir: no, pues obviamente se equivocó, porque es imposible que haya sido el 2071 porque faltan décadas. Pero que no le ponga 2016, que se les van a ir bastante tiempo, a ver si le permiten o no le permiten la corrección de eso, cuando en muchos casos es evidente el vicio. Creo que los vicios materiales son susceptibles de autocorrección, los vicios formales de heterocorrección. ¿A qué me refiero con esta idea de heterocorrección? Un vicio formal puede ser identificado por la víctima y su asesor, por el imputado y su defensor, o acusado y su defensor, o por el propio juez para que provea ello. El vicio material, el propio abogado, el hacedor del escrito, el acusador, puede identificarlo y decir: me equivoqué, y en alcance al escrito que presenté ayer, aquí le vengo a mencionar que no era 2017, era 2071. Señoría, no eran 9 testigos los que mencioné en el escrito, era esta 10º testigo más. Ojo, 10º testigo del que sabemos desde la fase inicial de la investigación. Señoría, cuando ofrecí el testigo 4, puse 3 puntos probatorios: punto A, punto B, punto C. Me faltó un 4º punto probatorio. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy saneando formalmente una porción del ofrecimiento. Señoría, cuando le puse que el testigo era María Ramírez López, no es María Ramírez López, es María López Ramírez, y estoy corrigiendo. Señoría, cuando le puse que es Miguel Hidalgo 100, no es Miguel Hidalgo 100, es 200, o es 2000, o es 1000. Señoría, dejé de mencionarle el municipio, es Chalco. Señoría, dejé de mencionarle la colonia, es Colonia Centro, o es Colonia Centro Sur, o Colonia Centro Norte, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque el proceso es medio. De lo contrario, se generan riesgos de que se ponga en afectación el esclarecimiento de los hechos. A ningún inocente se le estaría protegiendo. Y en lugar de eliminar este tipo de sesgos cognitivos altamente solemnes y formalistas, se potencian, pareciera, con la finalidad de procurar impunidad. Porque créanme, todo esto lo hacen a veces tan sofisticado que buscamos cualquier argumento, hasta barroco, con el propósito de frustrar la posibilidad de ello. Y no va a faltar que diga: es extemporáneo el ofrecimiento. Permítame, señoría, ojo con esto. Yo no estoy en el particular
viéndolo desde la perspectiva de un ofrecimiento, sino del saneamiento de un escrito de acusación. Porque si yo le hubiera presentado en tiempo el escrito de acusación y hubiera ausencia total de testigos, de órganos probatorios, pues entonces básicamente tendría que ir a sobreseer, porque yo no pudiera nunca soportar una acusación con ausencia total de medios de prueba. ¿Verdad que no se irán directo al sobreseimiento por ausencia total de medios de prueba? ¿Verdad que permitirían que ofreciera los medios de prueba que por alguna circunstancia no se hizo valer? Pero que no se le ocurre omitir uno porque va a generar mayor riesgo de un debate muy cálido para evitar que después le admitan ese medio de prueba. Y vuelvo a insistir, a veces parece que vale más que equivocarse menos. Y eso creo que no debió haber sido. Y es muy común. Y sobre todo por lógicas como las del amparo. Sobre esta base creo que están dadas las condiciones para identificar hasta qué punto una acusación puede ser subsanada, como también un escrito de la víctima. La víctima puede presentar su escrito en términos del 338 y en ese escrito puede, en la primera fracción menciona, constituirse en acusador coadyuvante. En el caso de Chihuahua era condición sine qua non para poder acceder a las otras figuras. Decía la norma que la víctima o ofendido podrá constituirse en acusador coadyuvante, caso en el cual, y luego fracción primera, pueda hacer valer vicios a la acusación. Fracción segunda, ofrecer medios de prueba para el principal. Fracción tercera, establecer un quantum de reparación del daño distinto al del acusador y ofrecer medios de prueba. En el caso del Código Nacional no es una condición precedente o preliminar para poder ejercer los otros derechos, es un derecho más, no una condición. Yo puedo en el escrito del 338 solo constituirme en coadyuvante y punto. O a lo mejor y no me interesa constituirme en coadyuvante y lo único que hago es hacer valer vicios que identifiquen la acusación. O a lo mejor ni me constituyo en coadyuvante ni hago valer vicios en la acusación y lo único que me interesa es que me admitan 2 medios de prueba adicionales a los que identifiqué de la fiscalía. A lo mejor no me interesa constituirme en acusador coadyuvante, ni hacer valer vicios a la acusación, ni ofrecer medios de prueba adicionales, y lo único que tengo interés es hacer valer una reparación de daños distinta a las de la fiscalía, e inclusive poder ofrecer medios de prueba. O a lo mejor ninguno de ellos. Yo puedo ejercer uno solo de esos derechos o ninguno. En el tema del acusador coadyuvante no se le ha, digamos, tratado bien qué efectos tiene la constitución de un coadyuvante. ¿Qué debemos de reconocer que cambia su legitimación para actuar en el proceso y enfáticamente en el juicio oral? Lo que se ha hecho es a veces hasta supresión hipotética de la figura, como si el derecho, por ejemplo, a participar en la prueba en juicio no estuviera condicionado a constituirse en coadyuvante. Y yo creo que, por ejemplo, eso es cuestionable. Yo creo que un defensor en una audiencia de juicio pudiera plantear una excepción de falta de legitimación de una víctima que sin haberse constituido en coadyuvante en los tiempos y forma, después quiere intervenir en la producción probatoria. Oiga, discúlpeme, yo vine con la expectativa de que iba a pelear solo contra el fiscal, no también con una víctima ofendido. La víctima ofendido creo que debió haberse constituido en coadyuvante, pero como es tan oscuro, en caso de oscuridad de las normas, por donde se decantan principalmente los tribunales, por privilegiar el ejercicio de un derecho. Bajo esa idea. ¿Qué ocurre con muchas víctimas? Ofrecen los mismos medios de prueba que ofreció la fiscalía más X medios de prueba. ¿Qué pasa con muchas defensas? Ofrecen los mismos medios de prueba que ofreció la fiscalía más los que ofreció la víctima más los que eventualmente lleva la defensa, y genera una paradoja en lógica. ¿Y cuál es la paradoja? Pues es que al juicio en muchas ocasiones quien no tiene carga de prueba llega con más evidencia que el que tiene la carga probatoria. Ejemplo, la fiscalía llega al juicio con 10 medios de prueba entre testigos, peritos, no nos importa, vamos a hablar en abstracto. 10 medios de prueba, llega la fiscalía, la víctima llega con 12, que son los 10 de la fiscalía más los 2 de la víctima. Y la defensa llega con 16, ¿no? Llega con los de la fiscalía más los 2 de la víctima más los 4 de la defensa, el mundo al revés. ¿Saben qué hay detrás de eso? Una idea de admisión subjetiva cuando creo que la admisión es objetiva. El juicio de admisión probatoria es al proceso, no al oferente. Pero como subyace operativamente la idea de un riesgo que no se quiere asumir,
que dice, no hombre, yo no me quiero asumir el riesgo que en juicio después diga el oferente, me desisto, ya no voy a poder interrogar al órgano de prueba. No, pues si se desiste, es que se desiste de hacer interrogatorio, pero el medio de prueba está admitido al proceso y le genera derechos procesales al oferente para examinar y a la víctima constituida en coadyuvante para examinar coadyuvantemente y a la defensa para contraexaminar. Yo tengo que ofrecer los mismos medios de prueba de la fiscalía para poder interactuar con ellos en el juicio. Yo creo que no, en lo absoluto. Si yo le digo al juez, me constituyo en coadyuvante, les estoy diciendo al fiscal, a la defensa y al tribunal de enjuiciamiento próximo, hey, voy como coadyuvante del actor penal, voy como coadyuvante del acusador, porque si advierto que hay que coadyuvar, coadyuvar es coauxiliar. A lo mejor el fiscal tiene muy pobre el desarrollo de habilidades de interrogatorio. No sabe, le falta técnica, o sabe y sabe mucho, pero le falta toda la ética del mundo. ¿Me explico? Y entonces en el juicio dice la fiscalía, le pregunto dos cosas y es todo. Y a lo mejor es para que adviertan que vamos en el mismo camino. Le digo, oye, ¿no piensas? Me lo hace a un lado porque está enojado conmigo porque piensa que le estoy dando lata. ¿Sí me explico o no? Pero yo me constituí como víctima en coadyuvante. En ejercicio de mi propio derecho, yo puedo hacer preguntas en coadyuvancia del directo del fiscal, o lo puedo hacer comúnmente, como acontece para evitar riesgos, a través de mi asesor jurídico, porque el derecho no es del asesor jurídico, el derecho es de la víctima. El derecho no es del defensor, el derecho es del imputado. Y con eso basta. Yo no tengo que ofrecer los mismos medios de prueba. ¿Qué hago? Me constituyo en coadyuvante y eso me da legitimación para interactuar con los órganos de prueba de la fiscalía y los de la defensa. Oye, que también tengo 2 medios de prueba más, perfecto, ofrezco los 2 medios de prueba, pero no voy al juicio con 12 medios de prueba, sino con 2 medios de prueba que se admitieron no a mí, sino al proceso. Si en juicio yo digo, me desisto, que le da una cualidad solemne. Cuando la solemnidad entra, la razonabilidad se sale por la ventana. Porque hay pensamiento acrítico en la solemnidad. Es simplemente el signo externo de algo, el revestimiento de algo. Si yo digo me desisto, pues perfecto, va a haber 0 preguntas en un examen directo, pero puede haber 1.000.000 de preguntas en el contraexamen. ¿Qué pasa si yo no digo la frasecita solemne me desisto y le pregunto a la persona, ¿cuál es su nombre? Me llamo Luis Cimental. Y lo digo, ¿es cuánto? Vamos a hacer esa construcción para el arribo al absurdo. Y luego ya tomo asiento, pero no lo hacen de pie, entonces ya lo hago sentado, ¿no? ¿Es cuánto, señoría? ¿Cuántas preguntas hubo en este hipotético y ejemplificativo directo? Una, el nombre. Pero como el contra no está condicionado a los contenidos del directo, yo le puedo preguntar, obviamente, N cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el nombre. Porque si lo condicionaran a los contenidos del directo, en el contra le diría, ¿usted se llama Luis? Sí. ¿Cimental? Sí. ¿Y usted es abogado? Objeción, señoría, no lo trabajó en el directo. No, discúlpeme. Si regularmente lo más importante que se aborda en un contra no es lo que dijo en el directo, sino lo que dejó de decir. No es lo que dijo en la investigación, sino lo que dejó de decir. El perito lo presenta al oferente, el que quieran, fiscal, víctima, defensa, no me importa quién ofreció el perito, lo presenta como la máxima Coca-Cola del desierto, una chucha cuerera, se las come ardiendo de la lumbre y las escupe humeando. Lo máximo. Obviamente, pues así se queda con esa imagen el fiscal, porque el interesado de empoderar al órgano de prueba y el testimonio del órgano de prueba, su peritaje, pues es el que lo lleva a juicio. Pero no nomás él tiene derechos adquiridos con el auto admisorio, porque en México, como en Latinoamérica, como en Alemania, los litigantes llegan al juicio con derechos procesales que adquirieron en una preparación que en los Estados Unidos no tienen intermedia. Por eso ellos matan 2 pájaros de un tiro, admiten con el desahogo. Y nosotros la admisión ya la diferenciamos en un debate precedente, bastante álgido en ocasiones. Y entonces yo llego a la audiencia y lo pongo como lo máximo. Pero el colitigante, sea el defensor, sea el fiscal, no me interesa. La contraria, advierte sendas áreas de oportunidad. Ingeniero, vamos a poner un peritaje de un ingeniero, ¿no? Ingeniero, en su informe asentó el método. Objeción, señoría, él nunca abordó el método en el directo. No, pues obviamente que no, porque no lo asentó. Obviamente. Yo sé, porque yo conozco el informe, que no asentó el método.
El otro lo llevó de tal manera el directo que evitaran meterse al tema del método, que son sendas áreas de oportunidad. ¿Ustedes creen que sería fundada la objeción? Por supuesto que no. ¿Qué tendrá que hacer un tribunal de enjuiciamiento? Desechar de plano la objeción. Vámonos, contéstele al abogado. No, no lo asenté. Quizás usted puso que el método es cuantitativo. No, no lo asenté. Pero a lo mejor sí puso que el método es cualitativo. No lo asenté. El método era mixto. No, no lo asenté. No va a faltar el que digo que ya dijo que no puso el método. Espérame. Es que a mí no me interesa un no. Me interesan 2 no, 3 no, 4 no. Porque estoy pixeleando la imagen. Vamos a hablar de la metodología, ingeniero. Usted asentó la metodología. En la vida abordó la metodología. ¿Qué estoy resaltando en el contra? Las áreas de oportunidad. ¿Está condicionado el contra al directo? No. ¿Está condicionado el contra a lo que dijo en la investigación? No, sino en muchas ocasiones a lo que dejó de decir. Entonces, cuando un sujeto procesal en juicio dice, me desisto, eso no frustra la posibilidad de contar en el estrado con el órgano de prueba. Porque va a haber 0 preguntas en el directo, pero puede haber 1.000.000 de preguntas en el contra. Y si la víctima, por ejemplo, se constituyó en coadyuvante, las 1.000 preguntas que dejó de atender el oferente ministerial porque le dio miedo, no quiso, le pagaron para que no lo hiciera, le dijo el superior que di que no, porque nos interesa que dejes herida de muerte la acusación para que sucumba. Miren, me he enterado de cada cosa a veces en fiscalías en donde hay un tráfico de dinero impresionante, de mercado negro de justicia, donde deliberadamente hacen las cosas y hasta he sabido que le llaman de esta manera en el argot del mercado negro de justicia, dejar heridas de muerte los cargos penales para que sucumban en su oportunidad, sea en la instancia o sea en el amparo, a ese nivel, y no salimos de eso, y no hay tutela judicial y no parece que no hay interés en frustrar ese tipo de escenarios. ¿Qué motivó a que el fiscal en este ejemplo dejara de hacer examen directo? No lo sé. Se quedó pasmado, se asustó, le dieron muy buena centaviza, le dijo el superior, tú no le muevas, di que te desistes, porque se ha construido un estándar donde se dice la frasecita solemne, te desistes, tú tienes el sí y el cómo para que ya no se suba al estrado. No, sí se va a subir el estrado porque está admitido al proceso el órgano probatorio. Entonces, como yo ad cautelam, como víctima, en ejercicio de mi propio derecho o a través de mi defensor, allá le dije, soy coadyuvante, que tengo derecho de audiencia, y le voy a decir al juez, quiero coadyuvar en el interrogatorio, y las 1.000 preguntas que se dejaron de abordar en el directo, las voy a abordar en el interrogatorio como coadyuvante. Como si el fiscal abordó 500 preguntas, pero las 500 restantes en la coadyuvancia las voy a obtener. O las 999 que generó en el directo, en el interrogatorio como coadyuvante, la pregunta que considero también atinada la voy a hacer, porque no está condicionado. Igual en el contra. Los sujetos procesales llegan al juicio oral con derechos adquiridos para interrogar, directa e indirectamente. Y si me constituí en coadyuvante, en coadyuvancia con el acusador. Creo que se deja en afectación a la defensa el que le reconozcan legitimación integral, lisa y llana a una víctima que, estando en aptitud, cuando le notificaron de la acusación para constituirse en coadyuvante, no quiso constituirse en coadyuvante. Y creo que sería fundada una excepción de falta de legitimación que dedujera, por ejemplo, el defensor en contra de una víctima que quiere coadyuvar con la acusación. Porque yo vine al juicio con la expectativa de pelear solo contra el Estado en este juicio oral manifestado a través del fiscal. Pero también pude haber venido con la expectativa de pelear no solo contra el Estado, sino también con la víctima que se constituye en coadyuvante. Que ojo, la coadyuvancia es de la víctima. El derecho a constituirse en coadyuvante es de la víctima. El asesor jurídico siempre es asesor jurídico. Un asesor jurídico es el abogado y es asesor jurídico de la víctima lisa y llana o de una víctima constituida en coadyuvante. Y el derecho a coadyuvar regularmente se opera o se ejerce a través del abogado, pero lo puede ejercer a través de su propio derecho, cosa que comúnmente no acontece por la falta de habilidades de intervención en el proceso. Pero el derecho es de la víctima. Y el coadyuvante sería la víctima. La cualidad de víctima surge de un hecho jurídico, que es el delito mismo, un hecho jurídico. La cualidad de coadyuvante surge de un acto jurídico, una manifestación de voluntad a la que se le reconoce eficacia en los tiempos y en la forma que prescribe la norma. La fracción segunda del apartado C del 20 constitucional establece como dentro de los derechos que tiene la víctima en un proceso penal, coadyuvar con el Ministerio Público, ofrecer medios de prueba,
alegar, interponer los recursos en los términos que disponga la ley. Y en muchos tribunales de enjuiciamiento del país le reconocen legitimación para coadyuvar en la construcción del cargo penal durante el juicio y particularmente en el ámbito probatorio, aún y no se haya constituido en coadyuvante. Entonces, ¿qué es constituirse en coadyuvante y qué diferencias operativas es cuando soy coadyuvante a cuando no soy coadyuvante? Eso se tiene que ir definiendo. Ese es el punto donde yo estoy en contra de que en las intermedias admitan los mismos medios de prueba de la fiscalía, porque no se depura ni el bendito. Pero nada. Y volvemos a la cultura de un servicio público de derroche. Derroche, derroche, derroche. En una ocasión un juez que estaba en tribunal de enjuiciamiento, en funciones de tribunal de enjuiciamiento, en una entidad federativa donde hay mariposas muy bonitas, yo no dije cuál, pues es que transitan, vienen desde Canadá y luego transitan por varias, ¿no? Entonces, bueno, en las placas había esas también. En fin, entonces en esa entidad me decía, oiga, el fiscal se desistió de un órgano probatorio, un testigo, pero como también se le admitió a la defensa, pues la defensa me está pidiendo de una vez hacerle examen directo antes de que le toque su prueba a la defensa. Le digo, pues que lo hagan en el contra. En el contra puede hacer preguntas abiertas, no tiene que ser bajo la lógica de un examen directo. Ese tipo de galimatías jurídicas empiezan a generar y han generado este tipo de anomalías. Es ilógico. Y lo único que produce es que a los juicios, quienes no tienen carga probatoria, quienes son las víctimas y los acusados, llegan con más evidencia admitida que el actor penal. Una locura, una locura. Creo que un juez de control nunca tendría que admitir como medios de prueba los mismos que ofreció la fiscalía en la acusación, expresión muy común en los defensores de este país. Y si el agobio que no quiere asumir o riesgo es que yo no quiero asumir el riesgo que se me desista, no se preocupe. Y puntualizarlo con declaratorias judiciales. La admisión es al proceso y no está condicionada a la práctica del contraexamen, ni en todo ni en parte a que haya existido N cantidad de información en el directo. Reinsisto, porque siguiendo esa lógica, yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? Ulises Soteno Torres. Gracias, ¿es cuánto? ¿Usted se llama Ulises? Sí. ¿Soteno? Sí. ¿Torres? Sí. ¿Y usted es de Chihuahua? Objeción, eso nunca se abordó. No, pues por no. Entonces, en un contra, con un perito, usted mencionó el método en su informe. Objeción, nunca abordó el método en el directo. Efectivamente, al lugar no le puede preguntar sobre el método. No, pues entonces, ¿cuándo vas a ver las áreas de oportunidad? Hablemos de la metodología. Objeción, nunca abordó metodología. Es que él nunca habló de eso. ¿Sí se dan cuenta cómo estarían condicionando el contra al directo? Es que no sé de dónde surgió esa idea que desistirse determina el sí y el cómo de contar con la presencia del órgano de prueba en el estrado. El órgano de prueba va a estar en el estrado porque hay un auto admisorio de un juez preparador del juicio donde lo admitió al proceso. Y eso crea derechos al oferente y a la contraparte con base en el principio de contradicción. Y eventualmente a la víctima si se constituyó en coadyuvante. Creo que si no se constituye en coadyuvante, indebidamente se le reconoce legitimación a una víctima para intervenir en la producción de la prueba. Por eso yo no tengo que ofrecer los mismos medios de prueba de la fiscalía. Basta con que me constituya en acusador, coadyuvante. Punto. Quiero intervenir en la producción de la prueba con la fiscalía, me constituyo en coadyuvante, más ofrezco estos medios de prueba, pero no voy a ir al juicio con 12, sino nada más con los 2 que hipotéticamente estoy ofreciendo, porque de los otros 10 bastó con que me constituyera en coadyuvante, sin necesidad de hacer míos los mismos medios de prueba de la fiscalía. Eso me parece verdaderamente desatinado, verdaderamente desatinado. Y de depuración no se logra nada. Acuerdos probatorios, ¿qué tantos acuerdos se celebran? Nada, letra muerta. Que si el tribunal de control o juez de control fuera en este uso de metáforas un pequeño sedazo con poros muy delgaditos donde las impurezas se queden ahí y se filtre exclusivamente lo que vale la pena para ir a litigar, pues la verdad es que no. Un juez de control es como, siguiendo estas líneas, es como un preparador de un campo quirúrgico
En juicio se van a abrir, por ejemplo, el abdomen para realizar una apendicectomía. Y el juez de control es al que le corresponde pues poner los instrumentos, estas como mantas, para cerrar el campo quirúrgico, para que con la mayor pulcritud el cirujano llegue a abrir y llegue a extirpar el apéndice o lo que sea. Pero a veces pasa, es como si no le hubiera generado el campo quirúrgico, no, pues así como autopsia, así completamente abierto. ¿Así me explico? No, de verdad. Cuando lo que le corresponde al juez es centrar con la mayor pulcritud posible el campo de litigación para el juicio oral, en los hechos, en la prueba y por supuesto con trascendencia en el derecho. En materia de pena, no, si no mencionó qué pena pide pecuniaria, así se queda. ¿Y qué pasa si no hubiera puesto nada de pena pecuniaria y nada de pena privativa de libertad? Entonces, ¿a qué van al juicio? Tendrían que prevenirlo. Pero todo es bajo una idea de que yo recibo y envío. No, recibe y envía después de preparar, después de depurar, después de controlar. Por eso hay estos matices diferenciadores entre un juez que controla y prepara los juicios y evalúa y tutela los derechos en las investigaciones, a un juez que tiene más pasividad durante el enjuiciamiento para recibir la prueba y valorarla. Son pequeños matices que sí diferencian el rol de uno y otro servidor público. No, es que yo no puedo forzarlos a celebrar acuerdos probatorios. No, es que no debemos de llevarlo a la idea de forzar acuerdos probatorios, sino de generar un contexto que facilite las condiciones para que puedan ponerse de acuerdo sobre hechos que han advertido incontrovertibles, para que los tengan después como incontrovertidos con motivo de los acuerdos. Como los presentaron, así los envían. 20 medios de prueba se ofrecieron, 20 medios de prueba se admitieron. Es que es apelable el auto que excluye medios de prueba, pero no el auto que admite, y para que no me apelen, pues le admito todos. Eso a veces pasa, y pasa mucho. Entonces, en lugar de ser un pequeño sedazo con finos agujeritos donde se quede la impureza ahí, pues es con unos agujeros de este tamaño donde toda la impureza se filtra. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Derroche de recursos. Es como si hubiéramos hecho supresión hipotética de la preparación. De preparación no tuvo nada. Porque, ojo, el juez de control que llega a una intermedia llega con un proyecto de autoapertura que fundó la construcción del proyecto de autoapertura, los escritos de la fase escrita de la intermedia. Y ya nada más en la intermedia quita elementos del proyecto que, por ejemplo, un ejemplo, la fiscalía ofreció 20 medios de prueba, la víctima ofreció 3 medios de prueba, la defensa ofreció 5 medios de prueba. ¿Qué es lo que hace o debe hacer el juez? Cuando se sienta en el estrado ya trae el 99% de la elaboración de la autoapertura, ya nada más tiene que eliminar los que se fueron excluyendo, que de los 10 de la fiscalía se excluyeron 2, pues ya nada más quedan 8. Y obviamente los 2 excluidos no se los voy a comunicar al juez del juicio. Que de la víctima que ofreció 3 y se le excluyeron todos, pues ninguno. Que no se le excluyó ninguno, pues los asiento. Pero el proyecto lo elaboré o se debe de elaborar con base en los resultados de la fase escrita de la etapa intermedia. Y a veces vemos que como se construyó en la fase escrita, queda prácticamente en la fase oral, como si nunca hubiera habido audiencia. El auto de apertura no es un auto que construye derechos, es un auto en realidad de mero trámite, es de mero trámite. Los autos de admisión o no de medios de prueba son autos que se emiten oralmente. Ya nomás lo que se plasma en el auto de apertura son los que se admitieron con motivo de los autos que se fueron emitiendo después del debate de exclusión o no. Es un auto que comunica lo resuelto en la audiencia, pero no constituye propiamente derechos, sino que tiene efectos de comunicación de tribunal a tribunal, como de mero trámite. Mutatis mutandi, un efecto similar al registro público. No crea derechos, sino que los da a conocer. Un derecho lo crea el acto jurídico, la compraventa, etcétera. ¿Me explico? Y el registro público lo más tiene efectos de difusión, de publicidad, no de constitución de derechos. Mutatis mutandi, eso es el auto de apertura, es un auto de mero trámite, en donde si yo excluí un medio de prueba o 2 medios de prueba, ahí dije el derecho. ¿Y cuáles plasmo en el auto de apertura? Solo los que admití. Y listo. Y le tengo que poner ahí
de la víctima, los mismos de la fiscalía, o sea, los 10, y luego a veces es copy paste, o sea, en la fiscalía le ponen los 10 y luego para que no haya duda, copio, pego y luego le agrego los 2 de la víctima. Y luego de la defensa, los 10 de la fiscalía, los 2 de la víctima, más los 4 de la defensa, y luego los 16 de la defensa. Chulada de cosa, ¿va? Quien no tiene carga de prueba llega con 16 medios de prueba admitidos al juicio por una incorrecta apreciación de que el desistimiento determina las posibilidades de poder interactuar en un juicio. ¿De dónde sacan eso del desistimiento? ¿Dónde está reconocido eso? Y si el que diga, porque así lo entrenaron, así fueron sus cursos, y con pensamiento acrítico diga, me desisto, pues se desiste de interrogarlo. Va a haber 0 preguntas del directo y puede haber 1.000.000 de preguntas en el contra. Como puede haber 999 preguntas en el directo y solo una en el contra. Y esa puede referirse a los contenidos del directo o a nada abordado en el directo, porque esa pregunta es precisamente la que va a interesar al colitigante para que se entere el tribunal, porque no se enteró en el directo. ¿Por qué no se enteró en el directo? Porque no es interés jurídico del examinador directo el llevar ese tipo de información, porque no va acorde a su teoría del caso. Ese es el punto. Y creo que sería otra cosa. ¿Qué pasa con una defensa que quiere interactuar con un órgano de prueba y quiere hacerle preguntas abiertas? Pues hágaselas en el contra, porque puede hacer 1.000.000 de preguntas abiertas, que estaría asumiendo un riesgo imprudentísimo, porque la cualidad de un órgano de prueba propio no es una situación de jure, es una situación de facto, es material. O sea, llega a veces absurdos donde la defensa ofrece como medio de prueba a la víctima. ¿Cuándo va a ser medio de prueba de la defensa? Nunca. Nunca, nunca. Es que me lo admitieron porque yo lo ofrecí. ¿Qué? Eso es de jure, de facto, el contexto, la esencia, lo que trae aquí su información la persona. ¿Quiere sacar de ella cierta información? Sáquelas en el contra. El contra, con su estructura lingüística, me permite tener control con el órgano de prueba. Eso es un contra. Siempre control y luego control y después control. ¿Cómo controlo? Con preguntas cerradas y específicamente con preguntas sugestivas. Si hago preguntas abiertas, estoy generando un riesgo imprudente de que se me desborde el órgano de prueba. ¿Quién confecciona ese riesgo? Yo, por tarugo, por andar haciendo preguntas abiertas. La disuasión no debe ser normativa, por eso no es objetable una pregunta abierta en un contra. La disuasión es operativa. En el pecado llevaría a la penitencia. Usted se llama Yacel, Iradiel, Villanueva, Pérez. Usted es servidora pública. Usted trabaja en el Tribunal Superior de Justicia. Se desempeña como magistrada en una sala penal en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez le llaman Distrito Bravo, ¿cierto? Oiga, ¿cómo se llama? ¿Dónde trabaja? No, por Dios, me va a decir lo que le venga en gana. Yo quiero el control. Eso es el contra. Control con base en teoría del caso para potenciarlo en mi alegato de clausura. Eso es contra. Control, teoría del caso para después argumentar en mi clausura. No más. No más. Si le hago pregunta abierta, piénsela bien, amigo, porque es muy probable que le va a salir el tiro por la culata. Piénsela bien. Como se dice el dicho, en el pecado se lleva la penitencia. ¿Qué vemos? Escenarios como el del juez del estado de las mariposas, donde dice, oiga, porque me habló, se vale. Oye, ¿qué hacemos? Es que se le admitió, pero el defensor pues me dice que ya pues de una vez en lugar de esperarse, porque ¿cómo está programado normativamente que primero se desahoga la prueba de cargos y luego la de colaboración o coadyuvancia y luego la de descargo, ¿cierto o no? Pero ya querían adelantar, pues ya estamos aquí con él, pues ¿para qué me espero para examinarlo ahí? Pues de una vez, pues háganlo en el contra, háganlo en el contra, sí. No, no. Exactamente. Ahora, una fiscalía pudiera hacer, en este caso, el ofrecimiento de medios de prueba, claro, con cualidad superveniente, con cualidad novedosa o con fines de refutación, pero es una situación extraordinaria y a propio riesgo. No tiene que ser suyo los medios de prueba de la defensa. Si la defensa ofrece un medio de prueba y lo admiten,
genera el derecho procesal del colitigante para contraexaminar. Y si la defensa en juicio dice, me desisto, ¿cuántas preguntas hubo en el directo? 0. ¿Cuántas preguntas puede haber en el eventual contraexamen? Las que gusten. 1, 0, a lo mejor 0 también, 1 o 1,000,000. Ya es tema del colitigante. Actividad del juez de control. Así como decía ayer, que hay muchos actos de investigación que se desarrollan en la intermedia, en el juicio, en la sustanciación del recurso, en la ejecución de la pena inclusive, el ordinario va a ser en la etapa, va a haber mucha actividad del juez de control que se pueda y debe de realizar aún dictado el auto de apertura, porque también venimos en donde situaciones en donde se dictó el auto de apertura, pensamos que el juez de control le canta las golondrinas para siempre al asunto y dice, ojos que te vieron ir, jamás te verán volver. En lo ordinario de las cosas es eso, pero están dadas las condiciones para que en muchos casos un juez de control conozca y resuelva de ciertos temas en el juicio. Pero nos quedamos con un argumento sedes materie, como de una ruta crítica de la línea de justicia, en donde dictado el auto de apertura ya no regresa al asunto con juez de control. No, es que no va a regresar el asunto de juez de control, sino que del juez de control vía incidental se va a ir al juicio a resolver como etapa, no como audiencia, como etapa. Una revisión de medida cautelar, creo que indebidamente la lleva a cabo el tribunal de juicio. Se utilizan analogías de mayor a menor. El que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo aplicar penas, pues por supuesto puedo revisar cautelar. No, señor. Si se requiere por modificación de las variables que implicaron la cautelar y el juicio se desarrolla en las tardes, a mañana a primera hora, audiencia incidental de revisión de cautelares ante juez de control. Y si el juicio se hace en las mañanas, en la tarde. Y que si se hace todo el día, pues denle un espacio para que lo haga el juez de control. No, sí. Hace mucho ruido porque vienen otras lógicas. No, pues que ya tenemos mucho trabajo y todavía me ponen más. ¿Sí me explico? La propia Carta Magna 16 constitucional, que es lo más chocante de los argumentos, pero parece que nos fascina que nos den con el palo de la normatividad. Parece que no entendemos razones sino la fuerza. Más allá de la razonabilidad de un argumento es la fuerza de quien lo emite y no. Constituyente, Carta Magna 16, párrafo 14, los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán por cualquier medio respecto de providencias precautorias, medidas cautelares y actos de investigación que requieran dicho control judicial. Resulta necesario exhumar un cadáver a medio juicio. O sea, ¿lo va a autorizar eso el tribunal de juicio? Por supuesto que no. Un cateo porque surge alguna eventualidad. ¿Quién va a tener que emitir eso? El juez de control. Y el auto de apertura se dictó hace semanas. Es que no es la etapa como tal. El juez de control está controlando una porción de investigación extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque no se hizo en la etapa, no importa. El juez de control tiene que revisar la cautelar en juicio. Juez de control revisa la cautelar. Incluso considero que ni siquiera el tribunal de enjuiciamiento pudiera dictar una orden de aprehensión en contra de una persona. Si se cita a una persona a un juicio, desacata un citatorio, el juez tendría que hacer efectivo el apercibimiento, declarar en este caso la sustracción con base en el párrafo cuarto del 141, suspender, comunicar al juez de control y decirle, lo declaré sustraído para que te pronuncies. Como fue el juez de juicio, el juez de control, el tribunal de control, el que lo vinculó a proceso, entonces es innecesario estudiar hecho que la ley señala como delito y probable intervención. Y lo que va a detonar el auto de captura es simplemente la declaratoria de sustracción que el tribunal de juicio emitió. Punto. Pero ¿de dónde un juez de juicio deja de atender eso cuando su tribunal no dictó el auto de vinculación? Eso considero que debería de ser. Admisión de medios de prueba extraordinarios. Entiéndase que hay medios de prueba extraordinarios en términos del 390 cuando hay superveniencia, novedad o hay fines de refutación. ¿Quién tendría que hacer eso? Un juez de control. Porque se genera un riesgo imprudente que en el debate de admisión del medio de prueba se produzca información que nunca tuvo que haber llegado al tribunal de juicio. ¿Qué pasa si el tribunal de juicio no admite? Pues ya lo de menos, ya llegó aquí su información. Y recuerden que el acto de decidir es un acto de pura y exclusiva voluntad. Obviamente, un juez con entrenamiento argumentativo de tarugo va a emplear en la justificación de la decisión la información que ya llegó a su mente.
pero esa información nunca tuvo que haber llegado a su mente. Una interpretación meramente gramatical del 390 dice, no hombre, aquí pero sin problema, como cuchillo caliente sobre mantequilla, el que va a conocer y resolver de la misión soy yo de tribunal de juicio. ¿Para qué me ando con payasadas de mandárselo al juez de control? En mi opinión es incorrecto. La preparación de ese juicio se está haciendo extraordinariamente a medio juicio. ¿Por qué extraordinariamente? Porque se nos murió a medio juicio la víctima y entonces hay que ofrecer medios de prueba nuevos. ¿Por qué nuevos? Porque el hecho sobrevino, que es la muerte. Y mencionaba ayer, ¿cuáles son esos medios de prueba nuevos? Pericial en necrocirugía, actas de función, en testimonio del médico tratante como testigo experto, fojas del expediente clínico que se confeccionaron hasta ese momento, entre otros. ¿Quién tendría que conocer y resolver de esa preparación extraordinaria? El juez de control. Si lo admite en alcance del auto de apertura, le va a decir al tribunal de juicio, se los admití, y el tribunal de juicio no sabe qué tiene de información, que si nunca se los admitió, el tribunal de juicio nunca recibió esa información. Así es, en Estados Unidos así es. Nunca le van a pedir al jurado, que es el que conoce de la prueba de hechos, que analice admisión extraordinaria de medios de prueba. ¿Quién lo va a hacer? ¿El juez? Si el juez admite un medio de prueba, entonces va a ir a desahogarse en medio de prueba y el jurado estará en aptitud de conocer esa información. Si no, el jurado nunca tuvo esa información. Y punto. Creo que es incorrecto. Entre otras figuras. Toda la actividad que tenga que ver con control de actos de investigación extraordinarios llevados a cabo en la etapa de juicio, creo que juez de control de manera incidental. Y no quiere decir reenviarlo a la etapa de investigación, no. El juez de control viene incidentalmente a conocer y resolver de esta porción a medio juicio. Y revisa la cautelar y entonces le va a comunicar al tribunal de juicio, oye, modifiqué la duración de la medida cautelar para que dure hasta tanto. Oye, sustituí la cautelar A por la cautelar B. Oye, modifiqué la cautelar A por A'. Considero que es eso y creo que eso es un argumento más razonable porque tiene cualidad funcional y la evitación de riesgos imprudentes. Y los riesgos imprudentes hay que evitarlos a toda costa. El juez de juicio o tribunal de juicio, como le llamamos en este país, o de enjuiciamiento, cuál es la nomenclatura que le dio Gil Suart y quedó en el código, y como el derecho parece que es una manifestación pura y dura del Estado y no un producto de la razón, sino del poder puro, pues el tribunal de juicio está revisando cautelares, el tribunal de juicio está ordenando aprehensiones, el tribunal de juicio está admitiendo o no medios de prueba extraordinarios, entre otros. Y creo que eso lo tendría que ser un juez de control. En lo ordinario, los actos de investigación se van a desarrollar en la etapa con sus dos fases, pero va a haber actos de investigación extraordinarios en la intermedia y en el juicio. En lo ordinario, en un estado ordinario y normal de las cosas, el juez de control no va a conocer más allá del auto de apertura. De manera extraordinaria, preparará a medio juicio sobre admisión de medios de prueba nuevos, supervenientes o con fines de refutación. Pero ojo, va a haber actos de investigación incluso más allá, condicionado a que tengan fines específicos. El numeral 484 establece una novedad que no se encontraba en un proceso penal, la posibilidad de ofrecer medios de prueba en la sustanciación de un recurso, 484. Y si existe la posibilidad de ofrecer medios de prueba al sustanciar un recurso, pues entonces existe la posibilidad de hacer actos de investigación en el particular, en la sustanciación del recurso. Y les pongo el ejemplo. El último, acuérdense que el 484 establece 3 escenarios, tiene 3 párrafos. Los 2 primeros obedecen a situaciones, por ejemplo, de actos de investigación para obtener evidencia, para fundar anomalías. Por ejemplo, yo me agravio de la forma en que se llevó a cabo el acto procesal, en el sentido de que el juez estaba pero no estaba, pero tengo evidencia que mientras se desarrollaba el juicio en la misma fecha y hora, estaba chateando al Candy Crush o no sé qué en Facebook. El llamado galletita, como le llaman, ¿no? Que me encanta. Entonces estaba pero no estaba. O son jueces que son idénticos, gemelos, cuates, no sé cómo les llamen, pero los que son así, que solamente los que los conocen bien. Entonces uno de ellos pues tenía una situación más interesante que ir a un juicio y le dijo al colega, oye, tú eres abogado, ve, te pones la batita
te pones la toga y tú no hables nada, tú nomás te sientas y sonríes a todo el mundo. Y después hay evidencia que el que fue no era el juez, sino que fue el hermano que es fiscal, como Chaires, por ejemplo. ¿Sí me explico? Un ejemplo, hombre. ¿Estará comprometiendo la validez del juicio o no? Viola flagrantemente la inmediación, ¿no? Presupuestos procesales como competencia, legitimación, cargos, ¿verdad? Porque el cargo se lo dieron a A y no al B, aunque estén iguales, pero no es él. ¿Cómo se llaman? ¿El que conozco cuál es? ¿Y el otro es? Ok. Un ejemplo de esta índole. Y yo no obtuve resolución favorable como fiscal, o yo no obtuve resolución favorable como defensa, y tengo evidencia que el que fue es el hermano igual. ¿Cómo voy a obtener esa evidencia? Con actos de investigación. En la etapa de investigación, en cualquiera de sus dos fases, no. En la etapa intermedia, no. En el juicio, no. ¿Cuándo estoy haciendo los actos de investigación? En la sustanciación del recurso. Último párrafo del 484. Las partes pueden ofrecer medios de prueba para sustentar el fondo del reclamo cuando tengan el carácter de supervenientes. Soy actor penal, yo como fiscal en el juicio he venido sosteniendo en la acusación que Juan García se colocó atrás de un ficus, ahí de un arbusto, en la entrada principal de X domicilio ubicado en X calle. Momento en el que aproximadamente a las 23 horas Pedro Pérez se encontraba abriendo su domicilio al arribar al mismo. En ese momento sostengo desde la acusación siempre que Juan García sale del arbusto, se coloca en la parte posterior de Pedro Pérez y procede a degollarlo. Le genera una herida lacerante en el área cervical, le provoca un shock hipovolémico que le causa la muerte. La interpretación que de esos hechos hago como persecutor, como actor, es de un homicidio calificado por alevosía. Y en la clausura argumento que hay alevosía por la sorpresa, en este caso, que realicé al acecharlo. ¿Me explico? Anulando la defensa. ¿Qué medios de prueba presenté en el juicio? ¿Se desahogaron en el juicio? Pues periciales de criminalística, testimonios, etcétera. El tribunal de juicio considera en la resolución final, en la sentencia, que tiene razones para dudar de la original posición de Juan García, de la posterior posición de Juan García y el acto de acechanza para poder frustrar una defensa de Pedro Pérez para causarle la muerte. Por lo tanto, al dubitar de esa porción del cargo, trasciende en la supresión de la calificación alevosa y solo condena por homicidio. Y yo me agravio. Oiga, pues si le llevé los criminalistas, las pisadas, el dactiloscopista que menciona, la ausencia de lesiones de defensa de uno, en fin. No. Pues bueno, pues yo me agravio y estoy sosteniendo la manera incorrecta en que se apreciaron los hechos, etcétera. Bueno, como pasó en el caso O.J. Simpson, Maná del Cielo. ¿Se acuerdan del capítulo Maná del Cielo de O.J. Simpson? De la audiograbación, donde David Fullman es escuchado hablando pestes de la directora de la policía de Los Ángeles, que por cierto era la esposa del juez Ito, del juezito, ¿no? Del juez Ito, como el Suchito, ¿no? En fin. Así fue, así se llama el capítulo, Maná del Cielo. Igual aquí para este efecto. Entonces, durante la sustanciación de recurso, porque durante los meses en que tarda en la alzada a resolverse, pues llueve maná del cielo, Dios todopoderoso y eterno, en toda su magnificencia, me lleva evidencia a las puertas de la fiscalía. Entonces se me presenta un sujeto y me dice: oiga, yo me acabo de cambiar a la casa ubicada en tal, está enseguida de donde pasaron los hechos, los del caso. Y entonces pues estaba haciendo la limpieza, pues para pintarla, repararla, y entonces veo en un ático ahí en el closet una caja, reviso, y son unos videos ahí de un circuito cerrado que tenía la casa. Ay Dios, empieza a iluminar, ¿no? Los ojitos a la fiscalía. Y luego pregunto a los vecinos y me dijeron que hace algunos meses aquí mataron a una persona, en fin. Entonces reviso y pues ahí se ve, oiga, de esa situación. Ah, caray.
¿Qué está aconteciendo en la sustanciación del recurso? Porque está en trámite la apelación. ¿Qué está aconteciendo? ¿Que acaso la entrevista no es un acto de la investigación? ¿Se estaría entrevistando a ese nuevo vecino del lugar, sí o no? ¿Asegurarían los videos o no? ¿O el video, sí o no? ¿Se mandaría periciales para que lo examine un experto en la materia o no? Y se aprecia en el video lo que siempre estuvo sosteniendo la fiscalía que pasó, pero así de manera súper clara. ¿Me explico? Que, por supuesto, la fiscalía dice: qué lamentable que tenga que hacerlo valer de esta manera, porque no fue capaz el tribunal de relacionar todos los indicios para construir un argumento de inferencia sobre la base de que están dadas las condiciones para encontrar acechando a la persona. ¿Quieres evidencia directa? Ya más directa que un video no hay, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más directo que un video. ¿No te bastó la indirecta o circunstancial? Ahí te va la directa. ¿Ustedes creen que la fiscalía, con base en el 484, pudiera ofrecer estos medios de prueba o no? Obviamente, el que hace valer la superveniencia tiene la carga de argumentación. Lo que tendrá que dar cuenta es que no hubo una negligencia imputable a la fiscalía, porque si se pone de manifiesto que no lo obtuvo, pero porque no, como el que busca trabajo con ganas de no encontrar, pues entonces no habría superveniencia. Oiga, nosotros la verdad es que buscamos en los domicilios, preguntamos, pero nunca nos dijeron que tenían, y es que por la posición no se tenía noticia de eso. ¿Sí me explico? ¿Cómo iba a saber que existían esas videograbaciones en la casa del vecino? ¿Me explico o no? Si el fiscal justifica la superveniencia, les pregunto, ¿esos medios de prueba supervenientes están relacionados para sustentar el fondo de lo que está reclamando o no está referido a eso? Pero súper referido. ¿Y qué tendría que hacer la alzada? Tendría que modificar la condena y del original homicidio simple por el que condenó la primera instancia o el tribunal de enjuiciamiento, tendría que considerar la calificativa de alevosía. ¿Y cuándo se hicieron estos actos de investigación? En la fase inicial, no, ¿verdad? En la fase complementaria, no. En la fase escrita de la intermedia, no. En la fase oral de la intermedia, no. En el juicio, no. En la sustanciación del recurso. Queda firme la condena. Queda firme la condena. El imputado insiste en que es inocente y es inocente y es inocente. Hizo lo que pudo, probatoria, argumentativamente no obtuvo resolución favorable y confirman la condena. El principal motor para seguir investigando por la defensa es el saberse inocente. ¿Me explico? El sujeto está compurgando, ya lleva 3 años, 4, 5 años de los 40 de 1 millón que le pusieron. Como las gastamos en este país. Como si la cárcel fuera la panacea. Tan no sirve que no resolvió. Miren cómo estamos. Estamos igual hoy que en el 5, que en el 6, que en el 7, y así vamos a estar en el 20. Y vamos a estar todos canosos o nos habremos de morir, y va a ser el mismo estado de cosas. Porque estamos dando palos de ciego de manera acrítica en la operatividad de este sistema de justicia, con lógicas del anterior. Es que no es el sistema normativo, es el operativo el que tiene que reinventarse. Pero la tradición puede más que nosotros, tanto en la instancia como en el amparo. ¿Cuál va a ser el principal motor? El saberse inocente, ¿no? ¿Y qué pasa si tiene evidencia? Pues si la emplea, si la encuentra, la analiza, puede fundar un reconocimiento de inocencia, lo que antes era el recurso extraordinario de revisión en los códigos locales, que no está reconocido en el Código Nacional, sino es procedimiento contra sentencia denominado reconocimiento de inocencia. Contra sentencia condenatoria y con los estándares que estamos viendo, que hay actos de investigación pro defensa, incluso en la sustanciación o en la ejecución más bien de la etapa de ejecución. El sujeto ya compurgó, es más, ya se murió, pues con la pena no importa, la sucesión puede plantearlo. Y hay actos de investigación. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las figuras categóricas, porque creo que el derecho no opera situaciones categóricas y tan rígidas. Entonces vale la pena reflexionar al respecto. Son las 9 de la noche, ya les quedé mal de nuevo, pero creo que da para mucho más, ¿no? Da para mucho más. Fue un gusto estar con mis excompañeros, amigos y amigas todos, los recuerdo con mucho cariño, y excompañeros del tribunal, excompañeros laborales y amistades todas, ¿no? Fue un gusto, agradecidísimo con el tribunal. Por conducto del licenciado Jasso hago extensiva el agradecimiento, la consideración que tuvo
el Tribunal Superior a través particularmente de la Presidencia. Y bueno, pues es verdaderamente un honor el poder venir de nuevo aquí al que fue mi tribunal a exponer estos puntos de vista. Insisto, y no lo vean como una falsa modestia, mi exclusivo propósito es detonar reflexión sobre lo que hemos venido haciendo en el país, no nomás en Chihuahua, en el país. En la medida en que les haga sentido, creo que es una responsabilidad de todos nosotros de ir cambiando, y se vale. Ninguno de nosotros somos igual hoy que ayer, menos debemos de ser igual hoy que cuando empezamos el 1 de enero del 2007, en lo absoluto. Si no estamos en una constante evolución para bien, no sé qué estamos de verdad haciendo de manera inteligente. Busquemos disminuir la tolerancia al derroche de recursos, busquemos aumentar la calidad de la justicia, y la calidad de la justicia creo que no la vamos a encontrar en las formalidades o solemnidades, sino en los aspectos sustanciales, y la sustancia nos la dan los hechos y las evidencias, ni siquiera el derecho. Impulsemos la argumentación inductiva que parte de situaciones concretas, que son los hechos, y empecemos a abandonar la argumentación deductiva, que son las normas, la que parte de las normas y de las abstracciones jurídicas. Muchas fiscalías del país activan su operatividad desde el derecho. El tipo penal me exige tal figura, tal evidencia, si no hay, la invento o la manipulo para que embone a fuerza con el tipo penal. Y eso ha hecho muchísimo daño. Igual por las defensas, por supuesto, de buscar a fuerza, forzar situaciones para excluir el delito, y si no hay, la invento. Obviamente esto no lo vamos a poder evitar, pero la tutela que los jueces hagan de eso, creo que están en actitud de poner un poquito más de límite y generar heterocontención a ese tipo de situaciones. Si les hace sentido, potencien la autorreparación del procedimiento, tanto en la investigación como en el proceso, y dejen como última opción, como última ratio, la heteroreparación, porque el recurso y el juicio de amparo de suyo suelen ser ejercicios de derroche. Y si son eficaces los agravios planteados en el recurso como los conceptos de violación en el amparo, es que no fue lo suficientemente efectiva la autorreparación intraprocesal. Tratemos de impulsarla. Pues gracias y nos vemos en otra ocasión.